Ezequiel 34:31 es el texto base que quiero utilizar esta mañana para poder compartir la palabra de Dios relacionado con una realidad que cada creyente debe de descubrir para poder vivirla. La realidad de tener a Dios como el verdadero pastor. Ezequiel 34, verso 31 dice: y ustedes, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres son, y yo soy su Dios, dice Jehová el Señor. Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra de Dios para todas las familias que conforman la gran familia del Centro Cristiano de Fe, a todos nuestros amigos y a todos los miembros de otras congregaciones locales que siempre están pendientes de, juntamente con nosotros, escudriñar la palabra de Dios. En esta ocasión yo quiero compartirle sobre esta experiencia, sobre esta realidad espiritual, ser pastoreados por Dios. Probablemente todos recordarán aquella escritura cuando la palabra dice que el Señor Jesucristo vio a las multitudes y las vio dispersadas, las vio confundidas, y dice que tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. Y es que esta figura del pastor, con la cual nosotros como creyentes estamos relacionados por causa del ministerio, en realidad tiene una connotación o una aplicación sumamente importante y que no se puede sustituir de nuestra relación con Dios, quien es el verdadero pastor. Y en este pasaje de Ezequiel capítulo 34, donde por cierto en este capítulo Dios habla mucho acerca del trato entre las ovejas y del juicio que Dios hace en medio o entre las ovejas y de las acciones que Él toma a favor de su pueblo, en este verso 31, que es el último del capítulo 34, de una manera bien clara se nos muestra la alegoría o la comparación que Dios usa para hablar de una relación muy particular con el hombre. Así que leo de nuevo: y ustedes, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres son, y yo soy su Dios, dice Jehová el Señor. El pastor es el encargado de cuidar a las ovejas y la guianza es la base para poder alcanzar este fin. Pero las ovejas deben de reconocer, deben de diferenciar y obedecer la voz de su pastor, de su Dios, que es el verdadero pastor según la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar para que el Señor nos ayude con respecto a esto. Padre, gracias por un día más, por las fuerzas que han sido renovadas a través del descanso. Gracias por renovar tu misericordia. Gracias, Padre, por una semana de bendición, por una semana, Señor, de logros, de tu favor, de tu gracia. Y gracias que podemos comenzar una nueva semana enfocados en tu palabra, enfocados en la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, enfocados en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en esta ocasión enfocados en nuestra relación contigo como nuestro pastor. Ayúdanos para poder comprender esta palabra, para poder vivirla, para poder experimentarla, para poder recibir los beneficios de esta relación que tú has determinado ejecutar a favor nuestro. En el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda, pedimos tu guianza, pedimos claridad de ideas, pedimos sabiduría, Señor. Yo te ruego que uses mi vida para poder ser de bendición a mis hermanos, de manera que puedan comprender lo que se encuentra escondido en tu palabra, para que puedan caminar en bendición hacia la victoria, para que puedan caminar siendo guiados por ti, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Muy bien, en la Biblia nosotros encontramos que Dios se revela a sí mismo de muchas maneras. Y esta alegoría o la comparación que Dios usa en su relación con el hombre como el pastor es solamente una de ellas. En realidad, en la Escritura nosotros podemos encontrar textos en los que Dios habla de su relación con los hombres
de diferentes maneras. Por ejemplo, Dios se revela como padre a Israel, pero también se reveló como el esposo con respecto a Israel. Dios se revela como el rey. En este texto que acabamos de leer se revela como el pastor, pero también encontramos escrituras donde Dios se revela como el maestro o como el médico, cuando Él dice, yo soy tu sanador. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 3 y versículo 14, encontramos una amonestación de parte de Dios donde encontramos estas relaciones personales para con Él en diferentes direcciones. Jeremías 3:14 dice, conviértanse hijos rebeldes, dice Jehová. Ahí Dios se está comparando, identificándose o revelándose como un padre. Pero luego inmediatamente dice, porque yo soy vuestro esposo. Ahora se revela como el esposo para con la nación de Israel. Y continúa la escritura diciendo, y los voy a tomar, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los voy a introducir a Sión. De bendecir la entrada en la gloria de su reino en la eternidad. Pero en el verso 15 se nos da ahora otro tipo de relación y aquí se introduce algo sumamente interesante de comprender. Y es que Dios ocupa personas como intermediarios, dice el verso 15, y le voy a dar pastores según mi corazón, en conciencia y con inteligencia. A mí en lo particular me llama mucho la atención el hecho de que cuando conectamos la escritura y vamos siguiendo la secuencia de las ideas, el recibir o el tener a un pastor en lo natural que sea conforme al corazón de Dios y que apaciente al pueblo con ciencia y con inteligencia, es el resultado de un pueblo que se ha humillado, que se ha vuelto a Dios con todo su corazón. En otras palabras, yo veo aquí, aunque este es un elemento aparte de lo que realmente quiero compartir, el tener a un buen pastor depende de una conversión genuina, depende de la sinceridad del corazón, depende de haberse apartado de la rebeldía. Es decir, Dios les promete pastores conforme a su corazón a los hijos rebeldes que se han convertido, a los que se han humillado, a los que se han apartado del mal camino. Y esto entonces nos enseñaría por qué tenemos ahora tantas congregaciones donde no solamente hay división, contiendas y rebelión internamente, y los pastores no están ejecutando la tarea de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero dije, esto solamente es un paréntesis aparte de lo que realmente quiero compartir. Aquí vemos entonces en esta porción de la palabra que Dios se compara o se revela en diferentes tipos de relaciones. Y vemos que Dios ocupa personas como intermediarios para poder llevar a cabo un fin en particular. Dice esta frase del verso 15, les daré pastores según mi corazón. Bueno, Dios dice, según el texto que acabamos de leer para comenzar en Ezequiel 34, que nosotros somos sus ovejas. Por lo tanto, Él es nuestro pastor. Pero acá en Jeremías 3:15 estamos leyendo que Dios habla de dar pastores. Él es el pastor, pero Él da pastores conforme a su corazón. Y aquí entra esta verdad. Dios utiliza personas como intermediarios. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos registrados en el libro de Isaías 63:12 es que Él guió al pueblo de Israel. Y dice que lo hizo por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria. O sea, Dios ocupó como intermediario a Moisés. Y en el Salmo 77, verso 20, dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Así que vemos que Dios utiliza personas como intermediarios. Y es que los intermediarios tienen posiciones y funciones que son figuras de lo verdadero. Y aquí es donde quiero que preste especial atención, porque Dios utiliza figuras en lo natural para poder ser entendido, ser comprendido en cuanto a nuestra relación con Él. Estas figuras
Estas posiciones o estas funciones realmente tienen que apuntar o guiarnos hacia Él. Por ejemplo, los reyes y los gobernantes en el Antiguo Testamento son llamados también pastores. Los escribas y los sacerdotes eran los maestros. Pero aparte de eso, nosotros encontramos en nuestras relaciones naturales la figura del padre terrenal, la figura del esposo. Y en el plano espiritual encontramos la figura en el sacerdote. Eso. Estoy hablando de la figura terrenal del pastor para poder realmente llegar a la relación correcta con el verdadero pastor que es Dios. Las figuras terrenales nos ayudan para poder comprender nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si tener un padre en lo natural fue bueno, tener a Dios como padre es muchísimo mejor. Ahora, si no tuve padre, si soy un huérfano, en la Biblia yo encuentro que Dios se revela como el padre de huérfano. Hay esperanza. Si tuve un mal padre, un hombre que fue un mal ejemplo, un hombre abusador, un hombre violento, irresponsable, todavía yo puedo ser enfocado hacia el verdadero padre, que es Dios. Las figuras terrenales nos pueden ayudar, no solamente para desarrollar nuestra relación correcta con Dios, sino que las figuras terrenales también nos ayudan para poder valorar la relación con Dios. Si fallamos como padres, Dios no falla. Si como padres tuvimos logros, tuvimos satisfacciones en cuanto a la crianza, la educación de nuestros hijos, y los hijos pueden sentirse orgullosos de su padre, en lo espiritual, el tener a Dios como padre es algo muchísimo mejor. Y lo mismo se aplica a tener un maestro. Qué bueno es tener gente que nos guíe, que nos oriente, tener maestros que nos enseñen. Pero Dios como maestro es el mejor. Podríamos hablar acerca de Dios revelándose como sanador. Si en lo natural, qué bueno es tener a un médico con experiencia. Qué bueno es poder confiar nuestra salud a las decisiones, a la experiencia de un médico que sabe realmente, ha acumulado experiencia y sabe cómo tratar las situaciones de salud. Mucho mejor es tener a Dios como nuestro sanador, como nuestro médico. Como esposo, si tener un esposo fue bueno, tener a Dios como esposo es lo mejor. Ahora, si es el caso de una mujer que ha quedado viuda, Dios es Dios de la viuda. Ahora, si la mujer tuvo un mal esposo, tiene que recordar y enfocarse que el verdadero esposo es Dios. Entonces, las figuras terrenales nos ayudan para poder desarrollar nuestra relación. Si honramos a nuestros padres, podemos aprender a honrar a Dios. Las figuras terrenales nos ayudan a desarrollar nuestras relaciones espirituales. Si podemos mantener relaciones correctas con un esposo, con una esposa, si podemos tener una relación correcta con un pastor en lo natural, con un maestro, desarrollar esas relaciones en el plano espiritual, siendo Dios el centro de esa relación, será algo muchísimo mejor. Y de esto es de lo que quiero compartirle en esta ocasión al hablar acerca de Dios como nuestro pastor. Dios como el verdadero pastor, el que dirige, el que provee, el que conduce, el que guía, el que va a causar que su pueblo, su rebaño sea bendecido. Ahora yo quiero probarle a través de la palabra de Dios que primeramente Dios se revela como el pastor, pero se manifiesta en la persona de Jesucristo. Y en Ezequiel 34, verso 11, encontramos que Jesús fue profetizado como el buen pastor, como el verdadero pastor. Dice en Ezequiel 34, 11, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dios está diciendo que Él habría de venir a buscar a sus ovejas. Y sus ovejas son, o en el contexto de la Escritura, el pueblo de Israel. Voy a reconocer a mis ovejas, dice el Señor. Verso 12, como reconoce su rebaño
el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. En este verso se nos muestra, número uno, que Dios está identificándose como el pastor y está diciendo que él habría de personalmente ir a buscar sus ovejas y a reconocer sus ovejas, a reconocer su rebaño. Muy interesante darnos cuenta que él dice mis ovejas y que él dice que él reconoce su rebaño, las identifica por nombre. Tenemos que reflexionar con respecto a esto. ¿Nos reconoce Dios como parte de sus ovejas? ¿Somos parte del rebaño de Dios o somos parte del rebaño de un hombre? ¿Somos reconocidos a nivel humano o somos reconocidos a nivel espiritual por Dios, que es el verdadero pastor? De cualquier manera, el punto que quiero comprobar en Ezequiel 34 es que las ovejas son reconocidas, son identificadas por el verdadero pastor, que es el Señor Jesucristo. En el verso 23 del mismo capítulo de Ezequiel dice así: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y les será por pastor. Hay algunas personas que erróneamente interpretan esta escritura diciendo que Dios va a resucitar o a levantar a David y que David va a ser el pastor. No, esto es una referencia a Jesucristo, el hijo de David. Es una forma de referirse a la simiente de David. Por eso es que esto es una profecía con respecto a Jesucristo. En Juan 10:10 proclama: yo soy el buen pastor. Así que en este verso 23 dice: levantaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Vea que en el verso 24 dice: yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David en medio de ellos, aplicando la divinidad, no solamente revelando que Jesucristo es la manifestación de Dios, Él es el Jehová del Antiguo Testamento que prometió venir a buscar sus ovejas, y luego en Juan capítulo 10 se revela como el buen pastor, el pastor que da su vida por las ovejas. En fin, me interesa probarle a través de la palabra de Dios que el verdadero pastor es Dios. El verdadero padre es Dios. El verdadero maestro es Dios. El verdadero médico es Dios. Cuando nosotros desarrollamos nuestras relaciones en lo natural, de la manera correcta, podremos desarrollar nuestras relaciones espirituales con Dios de la manera correcta. Y es que cada una de esas posiciones o funciones de las que he hablado, como maestro, como padre, esposo, médico o pastor, en realidad fueron medios utilizados por Dios como figuras terrenales para poder fortalecer o ayudarnos a entender mejor nuestra relación con Dios. Y en esta ocasión yo quiero guiarle, cuanto más en esta etapa donde en lo particular todavía no nos podemos congregar. Yo quiero guiarle hacia la conclusión de que ser pastoreado por Dios es una realidad espiritual que todo creyente debe de estar experimentando. No ser pastoreados por un hombre. Sí, Dios usa intermediarios, pero nuestra verdadera relación es con Él. Ahora, en ese sentido, nosotros encontramos a David haciendo esta declaración en el Salmo 23, un pasaje muy conocido, memorizado probablemente por la mayoría de creyentes. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Esta es una confesión personal. Jehová es mi pastor. Pero llegar a hacer esta declaración significa que yo comprendo cuál es mi relación para con Dios. ¿Qué significa Dios en mi vida? ¿Y cuál es mi posición? ¿Cuáles son las acciones que me corresponden a mí al ser parte del rebaño de Dios? Al ser parte de las ovejas de Dios. Porque es fácil recitar la escritura. Es como el Salmo 91, que mucha gente acostumbra tener su Biblia abierta en el Salmo 91
y creer que por el simple hecho de tener la Biblia abierta en el Salmo 91 van a ser guardados del mal, van a ser protegidos, van a ser librados del lazo del cazador, de la peste destructora, cuando en realidad el Salmo nos habla de habitar bajo el abrigo del Altísimo. De igual manera, podemos cometer el error de actuar muy superficialmente con respecto a esta revelación de David sobre su relación con Dios. David podía decir, Jehová es mi pastor. David podía reconocer a Dios como su pastor. Es una confesión muy personal que nos habla de desarrollar una relación de dependencia. Consideremos que David había sido un pastor. Y en lo natural, la figura del pastor que tiene a cargo un rebaño, que tiene que cuidar del bienestar de las ovejas, alimentarlas, llevarlas al lugar de descanso, protegerlas o defenderlas. David entiende lo que es la relación en lo natural de tener un pastor. Pero ahora David está hablando de la relación en lo espiritual. Y yo mencioné que la clave para esta relación es la guianza. El fin de un pastor es guardar el rebaño, cuidar a las ovejas. Pero la guianza es la base para poder lograr este fin. Y en ese sentido, como ovejas, somos responsables de reconocer la voz de nuestro pastor y de obedecerla. Si nosotros decimos, como David dijo, Jehová es mi pastor, nosotros tenemos que tener la capacidad diariamente de oír la voz de Dios, de ser guiados por Dios, de reconocer la voz de Dios, porque el enemigo va a tratar de engañarnos. Vendrán voces a nuestra vida para traer dirección, para causar temor, inquietudes. Pero si estamos oyendo la voz de Dios, si identificamos la voz de Dios, si sabemos cuando Dios habla en nuestra vida, podremos ser guiados, podremos ser pastoreados. Así que yo quiero guiarlo en esta relación. ¿Puede usted decir, Jehová es mi pastor? Muchos probablemente en este tiempo están sintiéndose desanimados, que se han enfriado espiritualmente por falta de congregarnos, por falta de esas experiencias espirituales de la comunión, de los tiempos juntos en la adoración, en la alabanza y distanciados al mismo tiempo en la relación personal con respecto al pastor. Pero en este tiempo donde usted se puede sentir lejos de la congregación, del rebaño, usted todavía puede sentirse cerca de su verdadero pastor, siendo guiado, oyendo su voz y experimentando lo que David revela que es parte de su relación con Dios como su pastor. Él dice, nada me faltará. Si Jehová es mi pastor, no me va a faltar nada. Si tener un pastor hace una gran diferencia con respecto a una oveja que no tiene pastor, que está desprotegida, sin rumbo, confundida, expuesta a los peligros. Si tener pastor en lo natural hace una gran diferencia, tener a Dios como pastor es algo muchísimo más elevado y es una realidad espiritual que todos nosotros debemos de experimentar, pero que comienza con la comprensión de cuál es mi parte en esta relación. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a favor mío? Experimentar que Dios es mi pastor independientemente de dónde esté, independientemente de las circunstancias, y en este caso en particular, alejado de una congregación, alejado de una relación personal con un hombre que solamente es una figura. En el verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Se cree que David escribió este salmo cuando él ya era rey. Y el rey es una figura utilizada en la Biblia para hablar también de un pastor. Así como en lo natural el pastor guiaba a las ovejas, el rey guiaba al pueblo. Y el rey viene a ser una figura de cuál es la posición y las funciones que realiza un pastor. Pero tanto el pastor en lo natural cuidando ovejas como el rey cuidando de un pueblo solamente son figuras del verdadero pastor que es Dios. Dios literalmente puede hacernos descansar. Es lo que dice en el verso 2.
Ahora, a menos que usted esté oyendo la voz de Dios, usted no tendrá descanso. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Era normal que el pastor buscara un lugar donde llevar las ovejas para poderlas abrevar, para poderles dar de beber. Y entonces David dice, es que el Señor es mi pastor y Él me va a llevar a lugares donde yo voy a poder descansar. Él me va a llevar junto a aguas de reposo, Él me va a pastorear, me va a guiar a buenos pastos, a lugares donde voy a ser bien alimentado. Y esta es la realidad espiritual que quiero que entienda. Si usted es parte del pueblo de Dios, si usted es parte del rebaño, si Dios es su pastor, usted puede recibir descanso, encontrar descanso si usted está oyendo la voz de Dios. Literalmente usted puede ser pastoreado junto a aguas de reposo. El verso 3 dice, confortará mi alma. Y esto significa el ser renovados en nuestras fuerzas, el ser animado. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. David está diciendo, Dios va a tener cuidado de mi vida de manera que yo me sienta seguro, que yo me sienta confiado, que yo encuentre descanso, que no me falte nada. Él vigilará sobre mí para protegerme, para alimentarme, para guardarme. ¿Por qué entonces será que hay muchos cristianos que pueden estar padeciendo con falta de o con diferentes circunstancias que lo están oprimiendo? ¿Será posible que sea porque no están oyendo la voz de su pastor? ¿No están siendo guiados? Consideremos que en lo natural la guianza de los rebaños incluía el tener que atravesar zonas hostiles o difíciles, como lo menciona el verso siguiente. Y aún en ese ambiente de incertidumbre o de peligro, el creyente, como una oveja del rebaño de Dios, puede estar seguro. Dice el verso siguiente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De nuevo, yo quiero insistirle en que tenemos que considerar el hecho de que David había tenido experiencia literal como un pastor. David ahora tenía experiencia como rey, lo cual es una figura para un pastor. Pero él está trasladando su experiencia como pastor, como responsable de su rebaño, lo que él había hecho por sus ovejas y lo que él estaba haciendo por el pueblo, ahora él lo conecta en su relación con Dios. Yo quiero llevarlo a este punto, que usted conecte su vida con Dios de tal manera que usted pueda decir, es que mi pastor es Dios. Él tiene cuidado de mí. Él me puede dar descanso. Él me va a pastorear, yo voy a oír su voz, voy a ser guiado por Él, no voy a tomar decisiones apoyándome en mi propia prudencia, voy a depender de Dios, voy a depender de su palabra. Y Dios va a darme ánimo, Dios va a consolarme, Dios va a guiarme, Dios va a pastorearme, voy a estar atento a su voz para que Él cumpla su propósito en mi vida. De manera que aunque esté viviendo en una etapa difícil, donde hay peligro, donde hay amenazas, donde hay circunstancias de muerte, de enfermedad, yo no voy a tener ningún temor porque el pastor verdadero está conmigo. Ninguna oveja podría sentirse insegura o teniendo temor si su pastor está junto a ella. De igual manera, nosotros cuando llegamos a desarrollar esta dependencia con Dios como el verdadero pastor, como nuestro pastor, podemos estar en circunstancias muy difíciles, pero todavía podemos estar confiados en que no va a venir el mal sobre nosotros, porque el Señor se va a levantar a favor nuestro como poderoso gigante. Porque Él ha dicho en su palabra, tu pleito yo lo defenderé, dice el Señor. Porque está escrito, y oigo la voz de Dios, y la voz de Dios me dice que el enemigo se puede levantar contra mí como un río, pero que el Señor va a levantar estandarte, va a levantar bandera. El Señor me dice, mi pastor me dice que el enemigo se puede levantar contra mí por un camino, pero que va a huir por 7 caminos. Entonces yo quiero hablarle acerca de escuchar la voz de Dios, de ser guiado por Dios. Si usted quiere realmente ubicarse en la posición que le corresponde como parte del pueblo de Dios, entienda que en este caso
Mi función, mi posición como un pastor solo es de una sombra. Así como mi posición o mi función como padre solo es una sombra del verdadero padre. Así como la posición de un esposo solo es una sombra del verdadero esposo. Un médico no natural solo es una sombra, una figura de lo que es el verdadero médico. Entonces, enfocado en nuestra relación con Dios, la cual me interesa que usted fortalezca hoy más que nunca, para que no se sienta desanimado, desmotivado, para que usted piense que realmente no sabe cómo volver al camino, a su comunión con Dios, porque la falta de congregarse le ha afectado mucho. El alejamiento, el distanciamiento con los líderes o con su servidor le hace sentirse abandonado. No, su relación más importante es con Dios. El verdadero pastor es Dios. Y Él le puede dar descanso. Él va a llevarlo a lugares donde usted puede ser saciado, usted va a ser alimentado, nada le va a faltar. Pero recuerde, esto no es simplemente una proclamación superficial. Jehová es mi pastor, nada me faltará. De una manera religiosa, no. Es una relación con Dios. Es oír su voz, identificar cuál es la voz de Dios, detenernos en su palabra, aprender cómo Dios nos guía, obedecer lo que Él habla en nuestra vida, para que nuestra alma sea confortada y vivir seguros sabiendo de que Él está con nosotros como Él lo ha prometido. El verso 4 en la parte final dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Se entiende que la vara era para poder golpear o alejar a las bestias que podrían venir en contra del rebaño, y el cayado, que es esa vara más larga con una punta curva, era para poder alcanzar o alar a las ovejas, librándolas del peligro. Y aquí David está diciendo, tu vara y tu cayado me van a infundir aliento, voy a tener ánimo. Nosotros podemos estar animados siempre sabiendo que si Dios es nuestro pastor, Dios va a guardarnos del mal. Si Dios es nuestro pastor, Él va a ministrar nuestra alma. Él va a fortalecernos, vivificarnos. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Él nos va a hacer descansar, nos va a pastorear junto a aguas de reposo y nada va a faltarnos. Es una experiencia que nosotros tenemos que llevarla hacia el plano espiritual. Y aquí el punto más importante. He tratado de compartir el hecho de que hay diferentes figuras en lo humano de nuestras relaciones personales, pero esas figuras solamente son sombra de la relación verdadera que tenemos que desarrollar con Dios. Y estoy deteniéndome en la figura del pastor, en lo humano, en lo natural, cuidando ovejitas, que luego también se le aplicó a los líderes, a los gobernantes, a los reyes de una nación, pero que en realidad todo esto apunta a Dios como el verdadero pastor. Jesucristo, el verdadero pastor, que vino a buscar sus ovejas, que reconoce sus ovejas. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Jesús dice que Él conoce a sus ovejas, las conoce por nombre. Ahora, en la guianza, que es el punto más importante, en la guianza, yo quiero que usted comprenda esto. Dios siempre, aunque usó intermediarios, como en el caso de Moisés, en el caso de David, en el caso de los reyes, y en el caso nuestro como ministros de la palabra, aunque Dios ha levantado mediadores, Dios pastorea directamente a los que son su pueblo por medio de su Espíritu Santo. Y este es el punto hacia donde quiero empujarlo. Que usted llegue a esa condición, a esa posición espiritual donde Dios lo guía. Hay problemas, hay dificultades, usted necesita tomar decisiones, pero usted sabe tomarlas porque usted está siendo guiado por Dios, usted se está apoyando en la palabra de Dios. Hay peligros, hay adversidades, pero usted está seguro, confiado en la palabra, en las promesas, porque Dios está con usted para defenderlo. Hay necesidades, hay circunstancias que están fuera de su control, pero no están fuera del control del verdadero pastor, porque usted ha aprendido a caminar en fe, ha aprendido a confiar en la palabra de su pastor. Este es el punto importante. Dios pastorea por su espíritu. En Isaías 63:12,
Y esto es algo que me interesa que usted reciba y que lo comience a aplicar si es que no lo ha estado viviendo. En Isaías 63, verso 12 dice, el que lo guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. Se está haciendo una referencia a Dios, a Jehová, que aunque es el verdadero pastor, usando un mediador, lo guió por la diestra de Moisés. Pero vea en el verso 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Este es el punto principal de la meditación de hoy. El Espíritu de Jehová puede pastorearle. Yo no estoy con usted, yo no puedo estar con usted. No tenemos acceso, no hay una comunicación cercana, continua o constante, pero Dios, por su Espíritu, puede pastorearle. Las decisiones que usted tiene que tomar ahora son decisiones que si lo hace, si las toma apoyados en la guianza de Dios por su Espíritu, le van a llevar hacia la bendición, hacia la victoria. Yo no estoy con usted ni puedo estar con usted físicamente para consolarle, para animarle. Yo no conozco sus sufrimientos, sus temores, sus padecimientos, sus aflicciones, pero Dios sí, Dios conoce hasta lo más secreto de nosotros. Y Él puede confortar su alma. Él puede vivificar su espíritu. Dios puede guiarle hacia aguas de reposo, hacia un lugar de seguridad. En medio de un ambiente de dificultades, Dios puede pastorearle por su espíritu. Entienda eso, el verso 14 es la clave. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Es mi deseo que usted aprenda que esta es una realidad espiritual, ser pastoreado por el Espíritu de Jehová. Señor, ¿hacia dónde debo de ir? ¿Debo ir? ¿Debo esperar? ¿Con quién debo ir? ¿Cuándo debo hacerlo? El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Mire la figura que se utiliza. Como una bestia que desciende al valle. En el verso anterior donde leíamos acerca de cómo el Señor, bueno, en el verso 13, leíamos cómo el Señor los condujo, dice, por los abismos y se ocupa esta figura, como un caballo por el desierto sin que tropezara. Y ahora se nos habla de que como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. De alguna manera yo quisiera enfocarle, cualquiera que sea su congregación o cualquiera que sea, quien quiera que sea su pastor, a que usted aprenda que su pastor solamente es una sombra de quien usted no puede depender. Solamente es una sombra que apunta hacia Dios como el verdadero pastor. Si su pastor le ha dado buenos consejos, le ha orientado, ha sido un buen ejemplo, le ha ayudado en su vida, le ha animado, lo ha corregido, sepa que cuando se trata de Dios ejerciendo esa función, eso es algo único, incomparable. Porque el pastor en lo humano tiene debilidades, tiene defectos, errores, peca como cualquier hombre, pero cuando hablamos de Dios como pastor, siendo guiados por Dios, siendo pastoreados por Dios y entendiendo que Dios lo hace por su espíritu, Él nos puede llevar a una vida de gozo, de paz, de plenitud. De eso es de lo que está hablando David en el Salmo 23. Y no está enfocado únicamente en un asunto natural. Nada me faltará implica todas las cosas. Estoy seguro porque Dios es quien me pastorea, quien me defiende. Él es mi proveedor, Él conoce mi camino, Él sabe por dónde debo de andar. El Espíritu de Jehová puede pastorearnos, hermano. Es Dios por su Espíritu que quiere guiarnos, que quiere llevarnos a un lugar donde podamos ser saciados, podamos estar completos, donde podamos estar seguros, podamos estar bendecidos. Y dice el verso
14 en la parte final. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. La figura del pastor en lo terrenal es alguien que enseña, alguien que alimenta o guía a las ovejas hacia donde se encuentra el alimento, hacia donde se encuentra la bendición, alguien que corrige. Ahora, esa figura en el plano espiritual, Dios enseñándonos la senda de la vida, el camino de la vida, Dios guiándonos hacia la bendición, hacia la victoria, Dios sustentándonos, alimentándonos, vivificándonos, corrigiéndonos, Dios teniendo el cuidado de nosotros. Uno puede observar cómo la gente sin Cristo vive sin propósito. Mucha gente ahora que estamos recién saliendo de la situación de esta epidemia mundial, la gente está buscando el entretenimiento, la gente está buscando dónde ir a beber, dónde ir a bailar, dónde ir a entretenerse y mientras tanto están perdiendo su vida. Son como ovejas sin pastor. No tienen un rumbo, no tienen una dirección para su vida. Trabajando solamente para hacer dinero, para poder cubrir sus cuentas, para existir y seguir trabajando. Pero en el plano espiritual Dios puede saciarnos, Dios nos da propósito, Dios nos guarda, Dios nos sostiene, Dios nos sustenta. Así que podemos llevar esto al plano espiritual y entender que Dios es el mejor proveedor. Él es el que nos guía hacia el descanso, hacia la bendición, hacia la victoria. Él va a corregirnos, Él va a enseñarnos. Yo quiero que se quede usted con esta frase en su mente y en su corazón. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Y que sepa que así como es una decisión personal, la confesión, proclamar Jehová es mi pastor, también es una decisión personal escuchar la voz de Dios, ser guiado por Dios. Hay situaciones en su vida en este momento que demandan, que necesita, no el consejo de un hombre, el cual sí podría ayudarle, el de un hombre que pueda tener más experiencia, un hermano apoyado en la palabra de Dios, pero la mejor guianza proviene de Dios. La sabiduría proviene de Dios. Así que yo quiero animarle a que no de una manera religiosa usted declare que Jehová es su pastor, sino que reconozca a Dios como su pastor, procure oír su voz, asegúrese de obedecer la voz de Dios y sepa que en este tiempo, literalmente, Dios está pastoreando a sus hijos, a su pueblo. Dios está pastoreando a sus ovejas y los está guiando hacia la victoria, hacia una vida libre del temor. Los está guiando para ser sustentados, para recibir descanso, para caminar en victoria. Así que medite en el Salmo 23 y aplíquelo en el plano espiritual sabiendo que su relación conmigo como pastor solamente es una figura, que la verdadera relación es con Dios. Entienda que la relación con sus padres solamente es una figura para descubrir la verdadera relación con Dios, el verdadero Padre. Y así por el estilo en cada una de las relaciones personales que desarrollamos, sepa que Dios es el mejor Padre, Dios es el mejor pastor, Dios es el mejor esposo, Dios es el mejor médico, Dios es el mejor maestro. Y si ampliamos entonces la aplicación de la meditación de la palabra en esta mañana, su relación con Dios en todos los diferentes tipos hacen o causarán que usted verdaderamente concluya, yo estoy completo en Dios. No me hace falta nada. Dios sacia mi alma. Dios me llena. Y yo voy a estar pendiente de escuchar su voz, de ser guiado por su espíritu y voy a ocuparme de su palabra para poder conocer su voluntad y para poder saber qué camino tomar. Por causa de aquellos que están necesitando la guianza de Dios, vamos a terminar orando, pidiéndole a Dios que le ayude. Yo verdaderamente creo, Dios está guiando por su espíritu a su pueblo.
Dios está pastoreando por medio de su Espíritu a los que se colocan bajo su autoridad. Vamos a orar para que Dios le guíe, para que Dios le pastoree, para que Dios le dirija hacia dónde dirigir su vida en lo económico, en el área laboral, en el trabajo, hacia dónde dirigir su vida con relación a esta situación de amenazas, de muerte, de enfermedad, de peligro, hacia dónde dirigir su vida con relación a estas situaciones familiares que están fuera de su control. El Espíritu de Jehová va a pastorearle. Eso es algo en lo cual podemos estar seguros. Oramos sobre esto. Padre Celestial, reconocemos a través de tu palabra que es tu voluntad, Señor, guiarnos hacia la victoria, hacia la bendición, hacia la plenitud. Es tu deseo saciarnos, Señor, con lo mejor del trigo. Es tu deseo que tu pueblo camine en libertad, en autoridad. Es tu deseo, Señor, que tu pueblo camine con la cabeza levantada, con el cuello erguido, porque eres tú el que quita la carga de nuestra cerviz. Tú eres el que nos hace verdaderamente libres. Es tu deseo, Señor, que tu pueblo, el rebaño tuyo, pueda ser saciado, pueda ser apacentado. Es tu deseo, es tu voluntad que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, que podamos ser bendecidos para ser canales de bendición a otros. Padre, yo te ruego ahora en el nombre de Jesús que tú guíes a mis hermanos en la toma de decisiones con respecto a lo económico, con respecto a situaciones familiares, conflictos, necesidades, con respecto al peligro, amenazas bajo las cuales algunos se encuentran. Padre, tú puedes traer la guianza, tú puedes aumentar las fuerzas, tú puedes confortar su alma, tú puedes abrir caminos donde no hay, tú puedes guiarlos a esas aguas de reposo. Señor, en el nombre de Jesús, revélate como aquel que los pastorea por su espíritu. Que no miren a un hombre, que no miren a las circunstancias naturales como la causa de su estancamiento, sino que aprendan a depender de ti, a confiar en ti, a esperar en ti, que sepan reconocer tu voz, Señor. Padre, revélate a su vida, guíales, glorifícate, por amor de tu nombre, muéstrate en la vida de tu pueblo. Mujeres que están luchando por sacar adelante a su familia, sé tú, oh Dios, sosteniéndole, sustentándole. Hombres que se sienten fracasados, que se sienten humillados y se sienten que no pueden continuar adelante. Sé tú, Señor, dándoles fuerza, dándoles sabiduría. Sé tú, Señor, obrando a favor de ellos, abriendo puertas que nadie pueda cerrar, abriendo caminos donde parece que no lo hay. Pastorea a tu pueblo, Señor. Guíalos, dirígelos, Señor. En el nombre de Jesús yo clamo a ti por la guianza, por medio de tu Espíritu Santo, a todo aquel que ahora te invoca y te pide tu ayuda, Señor. Revélate, glorifícate y manifiéstate. Por amor de tu nombre y para la gloria tuya, pastorea a tu rebaño, Señor. Pastorea a tu pueblo. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que has estado haciendo en nuestra vida. Gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. Preste atención a lo que he compartido y aprenda que Dios quiere guiarle por medio de su Espíritu. Dios quiere y puede pastorearle por medio de su Espíritu. Que Dios continúe dando sabiduría, revelación a su palabra, es mi deseo, en el nombre de Jesús. Amén.